Hola amigos, hoy continuamos en este espacio Reavivados por su palabra con el capítulo número 2 del libro de Éxodo. Cuando leemos el capítulo, la primera historia que nos encontramos es el nacimiento de Moisés. Y el nacimiento de Moisés tiene muchas microhistorias alrededor, porque la narrativa nos lleva de una forma rápida a través de muchos sucesos. Moisés nace, pero Moisés no se puede quedar con su familia para salvarlo lo coloca en una cesta, la cesta la colocan en el río, su hermana está viendo qué sucede, la hija del faraón toma la cesta, quiere adoptar a este niño, llama a la mamá de Moisés para que vaya y lo cuide, y cuando Moisés está en una edad un poco más grande, es adoptado plenamente por la hija de faraón y ahora está en los palacios de la hija de faraón. Aquí nosotros vemos el cumplimiento nuevamente de la promesa de Dios, porque la promesa es un tema que va a estar frecuente no solo en el libro de Génesis, sino también en el libro de Éxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronomio, de Josué, de Jueces. Dios hace una promesa y Dios cumple esa promesa. Y el nacimiento de Moisés es efectivamente el cumplimiento de una promesa, porque Dios le había dicho al pueblo de Israel que iba a escuchar su aflicción. Y a veces Dios detiene el tiempo para cumplir la promesa, quizás de una forma muy parecida como el tiempo se detuvo en este reloj que tenemos acá y que ustedes pueden ver. Cuando nos acercamos a esta historia, vemos que la promesa de Dios se cumple de forma inesperada, y a veces hasta de forma irónica, podríamos decir. Porque precisamente la hija de Faraón, de ese Faraón que estaba diciendo que todos los niños de los israelitas debían morir, es la que termina recogiendo el canasto donde está Moisés y termina adoptándolo y termina salvándolo. De hecho, de ahí viene el nombre Moisés, salvado de las aguas. Es decir, que mientras el papá de la hija de Faraón buscaba destruir, su hija estaba haciendo todo lo contrario, que era salvar. ¿Quién iba a imaginar que Dios iba a utilizar a la hija de Faraón para llevar a cabo sus planes? Y a veces en la vida nos encontramos precisamente con esta lección, que los que buscan hacer mal a alguien cercano a ellos es quienes nos terminan haciendo bien. Así como vimos en el día de ayer, hoy nuevamente nos encontramos con la lección de que nada ni nadie frustra los planes de Dios y que de hecho Dios para proteger sus planes utiliza a las personas que menos esperamos. Sin embargo, a veces en la vida, así como con Moisés en el capítulo 2, nos vamos a encontrar que nos convertimos en obstáculos para que el propósito de Dios se cumpla. Porque Dios tenía un plan con Moisés, Dios lo había llevado a esa corte egipcia para prepararlo como un estratega militar, para prepararlo en la sabiduría del pueblo, a fin de que él pudiese ser un instrumento preparado para que Dios lo pudiese usar. Pero ahora Moisés lo encontramos en el capítulo 2, en los versículos 11 en adelante, en aquel famoso episodio donde están dos hebreos peleando y él tratando de que no peleen termina asesinando a uno de ellos. Y a veces no necesariamente cometemos asesinatos, pero a veces hacemos cosas que impiden que el plan de Dios se cumpla como Él lo ha diseñado. Porque a veces tratamos de hacer cosas por nuestra propia cuenta, sin consultarle, sin planearle, y terminamos haciendo lo contrario de lo que Dios quería. Pero Dios utiliza estas circunstancias para seguirnos preparando, porque esta circunstancia hizo que Moisés se fuese hacia el desierto, debido a que la gente se enteró lo que había hecho Moisés. Moisés, por miedo, decide irse hacia la región de Madián. Y allí en Madián él va a conocer a su esposa, va a conocer a su suegro y va a aprender a vivir en el desierto, va a aprender el arte de pastorear ovejas. Todos estos elementos pueden parecer inútiles en su debido momento, pero con el tiempo, a medida que vayamos viendo las lecciones que tiene el libro de Éxodo para nosotros, vamos a descubrir que el aprender a cuidar ovejas fue importante para Moisés para aprender a tratar con la gente, que su esposa iba a cumplir un rol, que sus hijos luego iban también a desempeñar una función en ese plan que Dios tenía para él. Así que el mensaje de hoy es que la promesa de Dios se cumple de formas inesperadas, y aún si nosotros hacemos algo que pueda, entre comillas, dañar el plan de Dios, Dios puede utilizar las consecuencias de nuestras acciones para prepararnos de tal forma que estemos listos para hacer su voluntad. Que Dios te bendiga en este día.